Manuel, que llegan desde Francia y dan cuenta de que hay 3.000 policías buscando a estas 3 personas. Está blindada París. No solamente, claro, París para empezar, la Île-de-France, y también todos los lugares que puedan ser usados como escape. Estamos en comunicación con Horacio Calderón. ¿Qué tal, Horacio? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Manuel? Bueno, ¿esperable? Mirá, era previsible, ¿no? Lo que yo no tengo en claro todavía es la autoría del tema, ¿no? La autoría del ataque. ¿Importa? Yo pienso que importa porque en principio no hay reivindicación, estoy hablando hasta el momento, ¿no? A mí lo que no me cierra es la táctica que utilizaron, es decir, ¿por qué? Propia de una operación comando, ¿no? Con encapuchados, que está bien, gritaron Alá Akbar, o sea, Dios. Bueno, eso lo puede gritar cualquiera. Lo puede gritar cualquiera, y también puede ser algún tipo de ataque destinado a enervar la situación en Francia, y no necesariamente la reivindicación o un ataque terrorista por parte de algún fundamentalista. De algún fundamentalista. Por supuesto, los principales sospechosos son ellos. Claro. Pero a mí me extraña, esto es importante recalcar, la táctica que han utilizado. Ahora, fíjate, recién estaba comentando algunos datos sobre el libro Sumisión, sí, de Houellebecq, que justamente se presenta oficialmente hoy. Exacto. Y se estuvo hablando mucho del libro, y muchos diarios europeos y también argentinos, hace un par de días atrás, un día atrás, y además la portada lo estamos viendo, del Charlie Hebdo, sí, habla de las predicciones del mago Houellebecq. Es decir, todo encaja, puede ser armado también, ¿no? Por supuesto, mira, hay una cuestión que yo siempre recalco, lo he recalcado en Canal 26 y en otros canales, que frente a un hecho criminal no resuelto, no hay que dejar de lado ninguna hipótesis hasta que la real quede fehacientemente probada. Entonces, la táctica, vayamos a la táctica utilizada, puede haber sido utilizada por primera vez por grupos enrolados con la red Al-Qaeda. No sería en este caso el Estado Islámico. Si fuera un ataque yihadista, esto sería parte de, muy probablemente, la red Al-Qaeda, más que el Estado Islámico. Sería la primera vez que ellos utilizan una táctica terrorista que es compatible con una operación comando, como la de un asalto al banco, etcétera, etcétera, etcétera. Si fuera el caso, esto sugiere que esta gente que ha hecho este golpe tan perfecto con inteligencia preoperacional recibió algún tipo de entrenamiento, menor o no, en algún campo yihadista del exterior, o que haya participado en Siria, etcétera, ¿no? O sea, estamos hablando de una operación menor. Esto es como si fuera un atraco a un banco. Es decir, tiene inteligencia, los horarios. Creo, todavía no lo tengo confirmado, que hubo una empleada que llevó a su hijo a la guardería, a su bebé, y en ese momento le quitaron una tarjeta para entrar de sorpresa. Hay detalles que todavía no están demasiado claros, ¿no? Pero yo no descarto ningún tipo de hipótesis, Manuel, en este caso puntual, hasta que yo vea identificados, si no a los autores específicos de esto, bueno, a la organización que reivindique la situación, que creo que ellos hablaron de Al-Qaeda en la península arábiga. Sí. Horacio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Decía un dibujante de este semanario que escuchó que algunos de los terroristas hablaban de Al-Qaeda, que podrían ser responsables, y se dirigía justamente a este grupo terrorista. Exactamente, yo por eso justamente yo apuntaría, ¿no es cierto? Y ahora te voy a explicar por qué. A que si fue un ataque terrorista, que es altamente probable, yo no descarto otra posibilidad, eso fuera parte de Al-Qaeda en la península arábiga, que de todas las ramas de Al-Qaeda o de las organizaciones franquiciadas por la red Al-Qaeda, es la que ha tenido mayor capacidad para lanzar ataques en el exterior. Ha lanzado varios ataques, pero te aclaro algo. Sí. Al-Qaeda, estamos hablando, no el Estado Islámico, Al-Qaeda tiene una revista digital muy bien diagramada, te diría que con la más alta tecnología, que se llama Inspire, revista Inspire. Esta revista contenía una lista
de las personas que habían insultado a Mohammed, profeta para los musulmanes. Esta lista, y esto es una exclusiva que yo te estoy dando porque es información de último momento que me mandan de Estados Unidos, incluía a Stéphane Charbonnier, que es el editor de Charlie Hebdo, que según los primeros ataques está entre los muertos. Sí. Los primeros, perdón, informes. Y el dibujante. Sí. Y el dibujante. ¿Es cierto? O sea que acá hubo inteligencia preoperacional, hay amenazas previas específicas contra estas dos personas muertas, publicadas por la revista oficial de la red Al-Qaeda, etcétera. O sea, todos los elementos apuntan a la red Al-Qaeda. Vos sabés, Horacio, que yo estaba hablando justamente de estos ataques. ¿Te acordás el diario danés que había publicado las viñetas de Mahoma? Exacto. Que el dibujante, debe seguir escondido. ¿Te acordás lo de Salman Rushdie con los versos satánicos? Con los versos satánicos. También condenado a $1 millón a quien lo matara, donde lo encontrara. Exacto. Y además estás en una situación como Europa, que los europeos están muy sensibles. Vos fijate las manifestaciones. Hoy lo hablaba con un periodista que fue a cubrir las manifestaciones en Alemania, y que se reúnen ciudadanos todos los lunes. Es decir, igual tiene que haber una recomposición y un acercamiento entre los franceses de religión musulmana y el resto, porque ahora, hoy lo comentábamos, vive en París, vive en Francia, se van a empezar a mirar de reojo. Esto no ayuda para nada. Ya se está mirando de reojo hace rato. Hace rato, bueno, pero bueno. Ya hemos visto, además hay una cuestión, Manuel, que me parece importante recalcar, que esta misma revista, el Charlie Hebdo, fue atacada hace 2 años, fue incendiada. Sí, lo estábamos comentando que lo habían atacado con una bomba. Bueno, el canal Anjané también. El canal Anjané también es una publicación satírica y todo. Bueno, claro, pero evidentemente, viste lo que sucede con esto, porque según la creencia islámica no podés mostrar la imagen o la cara del profeta Mahoma, pero no todos somos islámicos. No, estamos de acuerdo. El tema acá a ver, una cosa es sacar la cara del profeta, de los musulmanes, no el mío, y otra cosa muy distinta, sacarlo de una caricatura. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es la publicación. Para ellos, o sea, si lo hace un musulmán, como si fuera Salman Rushdie, es una caricatura. Sí. Si lo hace una persona que no es musulmán, es una agresión, un insulto, etcétera. Que en un mundo de fanáticos se responde de esta manera. Pero vos te acordás de Je vous salue Marie, ¿Sí? Yo te saludo María, ¿te acordás? Sí. La portada, la mujer desnuda crucificada, hoy lo hablábamos también con Carla. Mira, y nadie, bueno, sí, algunos no ofenden nuestra, pero ahí quedó, nadie se le ocurrió ir a quemarla. No, eso justamente lo comentaba yo hace un rato, hace 1 hora y media atrás. Yo soy católico practicante y en algunos aspectos también militante. A mí realmente me parece hiriente muchas cosas que se hacen contra la figura de Jesucristo, la Virgen María, de los santos, la santa, sátira, que aparte a diario, hasta hay algunas son gratuitas. Gratuitas. A mí nunca se me ocurrió ir a poner una bomba o matar gente. No, evidentemente no. Pero en un mundo de fanáticos como el que estamos viendo, ¿no es cierto? Actitudes, por más que esto esté amparado por la libertad de expresión, de prensa, que todos defendemos, bueno, incluso al gobierno francés le preocupó al punto de pedirle a esta revista que bajara un poco entre comillas, decibeles en cuanto a la forma en que ellos se expresaban con respecto al profeta Mohammed. Claro. Y acá en Buenos Aires pasó lo mismo. Lo que pasa es que en Buenos Aires no hay caldo de cultivo para esto. Pero es una revista muy conocida acá en Buenos Aires, que también publicó la misma caricatura, a lo mejor para que la gente la comprara o que para causar algún problema, pero ellos no se dan cuenta de que al margen de que están haciendo uso de la libertad de prensa y de expresión, que muchos derechos tienen, es un acto suicida. Ahora, entonces se quieren suicidar, ¿viste? Sí, yo no, pero ¿vos creés que hay temas? Hoy comentaba que Napoleón decía que nunca hay que meterse con la religión, es un tema que nunca hay que tocar. Más allá de las sátiras, ¿no creés que ciertos temas sería mejor no tocarlos porque hieren la sensibilidad? Bueno, es decir, no se puede decir que vos herís la sensibilidad de alguien y puedes decir aguantátela, porque no se la va a aguantar. No, tal cual, es así. Es más, un tipo religioso generalmente es un tipo piadoso, pero vos sabés que la fibra religiosa es muy sensible aún del tipo más pacifista, que puede terminar reaccionando de manera muy violenta. Exactamente, pero yo de cualquier manera yo creo que la religión acá está por debajo de lo que es la agenda política. Acá se utiliza mucho la religión para enervar voluntades,
etcétera, pero yo no creo que se pueda masacrar inocentes en nombre de Dios. No, evidentemente. Eso Dios no lo quiere. Yo creo en un solo Dios que es el mío, o sea, ¿no? A mí no, que hay un solo Dios para todo el mundo. Bueno, a mí que me disculpen, yo creo en el mío, ¿no? Punto. Pero yo desde mi religión, yo respeto al resto, claro. y de ninguna manera, incluso aunque me insulten a mí, que insulten a Jesucristo, a la Virgen María, bueno, yo he protestado siempre a la medida que puedo, pero jamás se me ocurriría ni se me pasaría por la cabeza, por ejemplo, ir a poner una bomba, o ir a incendiar un local, porque me parece que eso inclusive es hasta primero que no corresponde, y segundo que es contraproducente inclusive. Entonces cuidado con este tipo de cuestiones que son realmente muy difíciles. Manuel, ustedes conocen perfectamente, vos conocés mucho toda esta temática, que no se puede analizar con una óptica occidental, cristiana, etcétera. Ni siquiera los musulmanes pacíficos, a veces uno cuando habla con ellos entiende lo que está pasando, ¿no? Y se sienten también víctimas, y son víctimas, víctimas, porque nosotros, te está diciendo un católico, contabilizamos las personas que han sido masacradas, por ejemplo, por Al-Qaeda, y que han sido masacradas por el autodenominado Estado Islámico. Bueno, la mayoría son musulmanes. Sí, también, claro. Mataron más de 1000 cadetes en Irak de la escuela de aviación de Irak. Hace tiempo la hermandad musulmana mató una cantidad muchísimo menor en Alepo, en Siria. Entonces, cuidado, que también los musulmanes son víctimas de esto. El problema es que ellos tienen que sacar de adentro esta gente que está, para mi punto de vista, fuera de lo que es el Islam tradicional, ¿no? Y bueno, y obviamente y sumarse a quienes de alguna forma tratan de disminuir el grado de impacto, el grado de agresión que tienen. Pero no olvidemos también, Manuel, que en el caso de Francia, ¿no es cierto?, el gobierno francés de Nicolas Sarkozy, no tanto el actual, bueno, intervino militarmente para derrocar a un presidente que era Muammar Gaddafi, un líder, perdón, que era Muammar Gaddafi, jefe de una confederación tribal totalmente laica y enemiga de Al-Qaeda. Cierto. Y lo mismo hicieron con Siria y continúan haciendo con Siria. Claro, pero viste que esa es la contracara de Occidente, y a veces a la hipocresía de Occidente, y que escapa a la mayoría del ciudadano común, que cree que esto pasa en otros lados y nunca te pasa en casa, hasta que te pasa en casa. Bueno, acá en casa nos pasó, ¿no? 2 veces. Y aparte hay que tener en cuenta, en este momento hay un argentino procesado en España por ser miembro de la red Al-Qaeda. Bueno, vos fijate que el chileno por el Estado Islámico. Vamos a poner que las buenas intenciones de los gobiernos occidentales. No creo en ellas. No, por eso, vamos a suponer, dije. No, los gobiernos nunca tienen buenas intenciones occidentales de ningún otro. De la mesa de arena. Cierto. La razón de Estado. Que en realidad algunos gobiernos fuertes, dentro de nuestra concepción serían dictatoriales, sin embargo fueron el freno para los grupos como los Hermanos Musulmanes u otras organizaciones terroristas, ¿no? O calificadas como terroristas. Y al tratar de, como vos mencionabas el caso, de desbancar a Gaddafi, cosa que hicieron, convirtieron a Libia en un desierto. Totalmente, en un desierto, y además, no solamente en un desierto gobernado por el caos, la desintegración, la fragmentación, la lucha intertribal, las vendetas. Yo, mira, cuando comenzó la rebelión en Libia, yo dije, entre ellos, por supuesto, Canal 26, en CNN, en casi todos los canales, esto es el comienzo de una especie de Somalia al estilo África del Norte, en África del Norte. Sí, claro. Yo creo que me equivoqué, porque Somalia es más ordenada que... o Somalia, como quieran pronunciarla. Somalia, sí, pero es una comparación bastante dura, porque Somalia no tiene nada, y Libia el petróleo de primera calidad brota. Petróleo, gas, agua para irrigación del famoso canal que hizo Gaddafi. Subterráneo, claro, el canal lo hizo, pero está Libia asentada sobre grandes, llamémosle, reservas de agua prehistórica, que sirve para riego. Eso lo recorrí bastante. Y después, agua mineral. Claro. O sea, además de la cercanía con yacimientos de uranio del Chad, etcétera. El país es estratégico, ¿no? Pero me refiero que la situación en Libia es todavía peor que la de Somalia.
Es tremendo, y además era en el mismo Mediterráneo. ¿Y eso quién lo provocó? Y lo provocó Nicolás Sarkozy, el presidente de Francia, que fue la punta de lanza contra la intervención. Recuerdo, Horacio, Levy, que fue el que hizo todo el escándalo, el teatro de que Gaddafi iba a masacrar a toda la población de Benghazi. Sí. Intervinieron de manera inmediata y sin embargo lo que ellos hicieron luego para fomentar la rebelión en Siria, ¿qué causó? Y causó más de 150.000 muertos, porque estas son guerras tribales a matar o morir, son guerras existenciales. Recuerdo, Manuel, que Horacio, y te lo recuerdo a vos también, Horacio, habías dado en la tecla cuando sucedió lo de Londres, que habías dicho que el terrorista que hablaba a cámara citaba el Corán, y eso lo habías dicho, recuerdo, en ese momento aquí en exclusiva con nosotros, y después, bueno... Yo pesqué la frase del Corán, exacto. Exactamente, bueno, y aquí apunta todo, lo decías recién, ¿no?, a esta red terrorista de Al-Qaeda. De Al-Qaeda, más la otra que está compitiendo con Al-Qaeda, que es la del Daesh, o algunos le dicen Estado Islámico, ¿no? Y lo que yo estaba, justamente, yo cité en varias oportunidades ese reportaje de Canal 26, que fue el asesinato del soldado Rigby. Exactamente, sí. ¿No? Bueno, que eso fue una especie de degüello, un acuchillamiento, que fue una cosa tenebrosa, y lo que yo anticipo, que así como ocurrió este golpe comando, si es que fue un comando yihadista, yo quiero ver primero que todas las pruebas, ¿no?, por la forma en que se realizó. Quiero estar absolutamente convencido, porque yo no quiero descartar ningún tipo de hipótesis, ni siquiera la de... ¿Cuáles son tus dudas, Horacio? Mira, yo tengo las dudas... Digámoslo directamente, a ver, hasta que se compruebe. Puede haber sido un comando mercenario, de alguna forma rentado para a lo mejor enervar la situación. ¿Por quién? ¿Por el Frente Nacional, por ejemplo? No, yo no apunto a nadie, yo no descarto ningún tipo de hipótesis, Manuel, pero tampoco puedo descartar hipótesis que... ¿Crees que los vayan a detener? ¿Perdón? ¿Crees que los puedan llegar a detener por más que haber cerrado todo París? Bueno, a ver, si no los detienen, mis dudas van a seguir aumentando. Claro. Proporcionalmente, porque el sello, por lo general, de todas las organizaciones yihadistas, está en causar el mayor número de muertes posibles. Cierto. Entonces, acá han apuntado de manera restringida al ámbito de un semanario satírico. Lo veo mal a Hollande con esta situación, ¿eh? No, además, Hollande está pésimo. Ya está políticamente cadáver casi. Está pésimo, pero si estos sujetos no aparecen, que no se sujetan a una táctica convencional o lo que es tradicional en ellos en ataques de este tipo en Europa, o bien, yo te doy dos posibilidades, o es un comando entrenado en el exterior, o puede ser mercenario con otro tipo de objetivos. Después de 2001 no se puede descartar nada, ¿no? No se puede descartar nada hasta que en este caso, yo digo hasta que lo real quede fehacientemente probado. Si acá no aparecen los autores de esto, y que estos autores se prueben, están relacionados con una organización terrorista, sea Al-Qaeda, o sea el llamado Estado Islámico, Daesh, como me gusta a mí llamarlo. Sí, acrónimo árabe. Sí. Acrónimo árabe que aparte no le da el estatus de califato, que es lo que ellos quieren, claro, que es lo que ellos quieren tener, ¿no? Porque no se lo reconoce nadie. Ninguna persona importante del Islam le reconoce esto de ninguna manera. Abu Bakr al-Baghdadi. Porque decían que algunas de las caricaturas eran las... Es el verdadero nombre. ¿Cómo? Ibrahim al-Baghdadi, claro. Pero decían que algunas caricaturas también de Abu Bakr estaban en Charlie Hebdo. Por eso también fue una de las razones del ataque. Son comentarios que estuvieron circulando. El móvil, está todo. Todo eso apunta al Estado Islámico o Al-Qaeda. Yo apuntaría más a Al-Qaeda. A ver, podemos... mira, François Hollande... Sí, ¿cómo? ¿Apuntás a...? Perdona, te interrumpí. ¿Apuntás a...? No, yo apunto más a Al-Qaeda... que al Estado Islámico. Porque aparte lo han mencionado en el ataque en árabe. Porque eso es importante siempre ver qué es lo que se dice en árabe. Pero esta gente hablaba un francés perfecto. Claro. También, ¿no? Por supuesto, no quiere decir que no haya, por ejemplo, musulmanes extremistas que no hablen un francés perfecto. Sí. Pero hablaban un francés impecable, tipo Sorbona. Ojo, cuidado con eso, ¿no? Que, ¿viste? Bueno, vos fijate, a ver, Horacio, ha habido casos de muchas chicas, por ejemplo, recuerdo a una que estaba estudiando en una universidad escocesa de muy buena familia, de origen pakistaní, y desapareció, y después le mandó una carta a los padres diciéndole que estaba combatiendo en el Estado Islámico, y era de buena familia, buena posición económica,
y dice que iba a ser mujer de los yihadistas del Estado Islámico. Pero bueno, yo pregunto dos cosas. Primero, sí, ¿dónde se entrenaron? Y segundo, ¿dónde sacaron esas ametralladoras Kalashnikov? Bueno, el Kalashnikov se consigue en el mercado negro. Sí, pero pasa que Francia tiene un servicio de inteligencia que realmente es bueno. Es bueno, esto los ha... Bueno, pero sí, es correcto, coincido con vos. Tenemos el servicio de inteligencia puede ser bueno, pero el terrorismo es terrorismo justamente porque tiene un 50% a favor, que es la sorpresa. Y además, no te olvides que estaban hablando, no sabemos si pertenece al Al-Qaeda, ok, puede ser Al-Qaeda o Estado Islámico, pero puede ser una célula dormida, o como el caso del asesinato del soldado británico en Inglaterra o en Londres, y que puedan haber reaccionado un par y haber llevado a cabo esto. Sí, yo por lo general, como siempre acostumbro a afirmar, es muy difícil anticiparse al ataque de lobos solitarios. Obvio, está o de células, por ejemplo, entrenadas, que son de dos personas, como el caso de los hermanos Tsarnaev, que fueron los que lo de Boston, el ataque a contra la maratón en Boston, sí, ¿no? Entonces, es muy difícil anticiparse a eso. Entonces, lo único que se puede hacer es proteger a los blancos. Pero está la cantidad de blancos que hay, claro, todos blancos blandos, no blancos endurecidos, como puede ser un regimiento, etcétera, que realmente se está la buena de Dios. En un país donde hay 7.500.000 musulmanes por lo menos, de los cuales 5% tienen ideas extremistas, pero nada más que ideas, y de ese 5% hay un 2% que por supuesto la intención de ellos es pasar a la acción si es que tienen los recursos a mano. Por eso, luego de leer las instituciones de la revista Davik, que es del Estado Islámico, Inspire es de Al-Qaeda, en la cual dice: maten, atropellen, rompa la cabeza con piedras, acuchillen. Están de alguna manera enervando a lobos solitarios para que hagan ataques como los que vimos en Nantes, por ejemplo, en Nantes, ¿no? Fue el propio Hollande, Horacio, quien dijo que se iba a iniciar una cacería humana para dar con estas tres personas, y de hecho hay 3.000 policías buscándolos por todo París, ciudad que está blindada, y es el propio presidente francés quien va a hablar en instantes nada más. ¿Qué puede decir después de esto, no? Bueno, yo creo que me va a tener que dar una explicación, y sobre todo que esa cacería humana dé resultado. Claro. Yo quiero nombres. A ver, estamos hablando de quién está hablando, ¿no? Yo quiero ver nombres. Luego esos nombres... Nombres y conexiones. Claro. Sí. Claro, a mí esto me llama la atención, pero me llama la atención porque es la primera vez que veo un ataque tipo comando, como se ha hecho ahora en este momento, con esta característica. Cuidado, ha sido un ataque sofisticado, con inteligencia preoperacional. No, hubo 2 policías muertos, no hubo bajas. Han utilizado tal vez balas especiales para atravesar el blindaje. O sea, cuidado con esto. Puede ser que sea realmente un comando entrenado en el exterior, un comando, estoy hablando, yihadista, pero también pueden ser mercenarios que hayan sido contratados para dar un golpe de efecto. Vaya a saber con qué tipo de objetivo. Si yo quiero nombres, hasta que no haya un nombre, yo no. En este caso particular, Manuel, que yo creo que el 99% siempre apuntado al lugar correcto. Siempre, sí. Bueno, yo en este momento dejo un margen de dudas, porque no percibo que mientras, uno pueda tener una duda, porque estamos hablando de personas encapuchadas, estamos hablando de personas que no dejaron reivindicación alguna, etcétera. No estamos hablando de simples desconocidos, de simples organizaciones que dejan sus panfletos o que hacen alguna exclamación. Pero por ahí no era necesario llevar a cabo ningún tipo de arrojar algún tipo de panfleto, sino bastaba con gritar que no es la primera vez que llevan a cabo esos gritos y disparar. Pero podían haber utilizado esa Kalashnikov, por ejemplo, para causar muchísimo más daño del que hicieron. Ojo, pero usaron, creo que usaron lanzacohetes también, ¿no? Claro, sí, ya lo sé. Yo quiero ser claro con respecto a esto. Para mí, lo que son más sospechosos son los yihadistas de Al-Qaeda. Luego, el Estado Islámico, un escalón abajo. Pero mientras no aparezca una reivindicación o no sean arrestados este tipo de personas, por lo menos para mi modesto punto de vista, no se corresponde con las tácticas que hemos visto. Ahora, hay una sola posibilidad que yo veo por la cual ellos no se hayan quedado ahí, incluso se hayan suicidado con alguna bomba,
o causado más muertes es que se hayan retirado para poder atacar en otro lugar, ¿no? Claro. Que se hayan reservado, porque cuidado, un comando de estas características no abunda. Sí, que aparezcan, Horacio, y que no aparezca un video de una persona con turbante en el medio de la nada y además nos traduzcan lo que queremos escuchar, ¿no? Como ya ha pasado muchas veces. Exactamente, yo creo, por eso, yo no soy demasiado crédulo a veces, cuando a mí no me encaja en las matrices a las cuales uno está acostumbrado a analizar estos hechos. Sobre todo cuando estamos hablando de un hecho en progreso, ¿no? Porque a mí no me llaman dentro de una semana para que a ver que analice lo que pasó. Uno comienza a analizar todo esto al momento que están ocurriendo los hechos. Exacto. ¿No? Entonces eso es una pequeña diferencia. Lo del soldado Rigby, sí. Claro, yo alcancé en ese momento a escuchar una frase del Corán que me era conocida. Bueno, fui a la frase del Corán y era lo que yo estaba pensando, ¿no es cierto? Entonces, pero por supuesto la frase del Corán totalmente desvirtuada e interpretada por una organización extremista que hace una especie de fraude exegético, para explicarlo de alguna manera, ¿no? Eso está claro. Una interpretación del Corán que de alguna manera justifica la Guerra Santa, entre comillas, porque la verdadera Guerra Santa para los musulmanes no es degollar gente, sino ir a rezar. Claro, es la guerra contra uno mismo. Claro, exactamente. Es la yihad, es contra uno mismo. Hago mal, pues yo debería citar frases del Evangelio y no frases del Corán, o cuestiones vinculadas al profeta del Islam, Mohammed, que él dijo, y lo tradujo al castellano del árabe, él volvía de una guerra o de una batalla, iba a rezar. Y él dice, volvemos de una pequeña guerra santa a una gran guerra santa. Claro. ¿No? Claro. Yihad al-Akbar. Claro. Asgar, venimos de una pequeña guerra santa, Yihad al-Asgar, y al Yihad al-Akbar. O sea, significa de la pequeña guerra santa a la gran guerra santa. Lo que sucede es que los yihadistas quieren agregar como un pilar más del Islam la guerra santa, pero no la guerra santa como podemos conseguir los católicos, que es la conversión del alma, sino la guerra santa como justificación para el terrorismo y para matar inocentes, lo cual no excluye la responsabilidad de las potencias occidentales que atacan militarmente países musulmanes, masacran gente y de alguna manera contribuyen a fertilizar este tipo de escenarios. Y que ya han sido advertidas también durante todo este tiempo. Pero por supuesto. Ahora, la situación no solamente está en Francia, sino que la alerta está en toda Europa. Además, con la situación de Irak, virtualmente partido el país. Problemas en Siria, 4 años de guerra civil. Turquía, con un presidente que se inclina al islamismo, con lo cual tiró la Turquía de Kemal Atatürk, o pretende ignorarla, cuando... Exacto. La eterna pretensión de Turquía de entrar en la Unión Europea, que esta situación va a hacerla alejar por años, ya ha costado mucho tiempo. Es un aliado muy importante en la OTAN. Tiene una gran cantidad de ciudadanos turcos en Alemania. Hay protestas todos los lunes de ciudadanos alemanes contra ese tipo de inmigración, sobre todo islámica. Está ahora el problema de los 6 u 8 millones de ciudadanos islámicos en Francia, con lo cual ya aumenta el resquemor. La situación de los que quieren entrar en territorio español, en los territorios de África. Túnez fue el único que de la primavera árabe, que no quedó nada, fue el único que tiene un gobierno salido hace poco en elecciones, laico. Es un cóctel explosivo. Bueno, no cabe ninguna duda, pero acá hay una cuestión. Hay un libro que ha sido prohibido, el libro se llama El suicidio de Francia, de Eric Zemmour, y lo han prohibido en la televisión porque justamente se refiere a explicar por qué Francia se ha suicidado. Entonces acá hay que tener muy en cuenta lo que está sucediendo con esto. Es decir, acá también hay un movimiento migratorio, hay muchos nacimientos en familias musulmanas, pero los franceses, propiamente dicho, no se encargaron de tener hijos, los italianos tampoco. Yo he vivido del 2002 al 2005 en Europa, y cuando nacía un bebé en un pueblo, por ejemplo, italiano, había una fiesta en el pueblo, y mientras nacía un bebé italiano, propiamente dicho, estoy hablando
hijos italianos, nietos italianos, tataranietos italianos, bueno, entraban, no sé, 50 bielorrusos, 5 ucranianos. No solamente estamos hablando de África del Norte o de países árabes o de países africanos subsaharianos. Entonces Europa se ha suicidado por no tener hijos. La verdad, por privilegiar el benécere, ¿no? el estado de bienestar. Bueno, entonces en este momento he visitado lugares en España que no existen más, que se ha ido la gente y bueno, aldeas enteras, pueblos enteros están vacíos. Claro, y en Italia yo he visto, por ejemplo, aldeas completas copadas por inmigrantes albaneses, por ejemplo, de los Balcanes. Entonces, toda la inmigración que hay actualmente ha llevado a los gobiernos europeos, por ejemplo, vamos a ver Francia. En Francia vos no podés hablar contra la inmigración, porque te acusan de xenofobia. Y ahora va a salir una ley en Suecia que no solamente va a prohibir hablar contra la inmigración, sino que si vos nombras la palabra inmigración, vas preso. Entonces tenemos que analizar lo que está sucediendo en Europa en el marco de un continente con los habitantes llamémosle los pueblos originarios, francos en Francia, etcétera, en otros lugares, ¿no es cierto? Un envejecimiento total y quienes están ocupando los espacios vacíos que dejan esas familias que no tuvieron hijos, bueno, son los inmigrantes de diversos países del mundo. Y encima, cuando yo lo he experimentado esto, yo tuve el privilegio de haber sido invitado cuando en el año 2001 fue distinto en Europa, pero yo he visto familias argentinas, de origen italiano, de origen español, de Brasil, de otros lugares, no solamente de la Argentina, que no los incorporaban como ciudadanos, por ejemplo, de Italia, teniendo el derecho a eso. Hasta el bisnieto, tataranieto de un conde italiano, con su padre, no voy a dar nombres, con el pasaporte ya italiano, como ciudadano italiano, no pudo tener el pasaporte y prácticamente lo echaron a patada de Italia. Entonces, señores, si ellos prefirieron este tipo de inmigración de alto riesgo para no pagarle, por ejemplo, los salarios que pediría un europeo, bueno, señores, que se atengan a las consecuencias, ¿no? Sí, yo creo que Europa se ha suicidado ya. Algunos, y el suicidio no se vuelve, ¿eh? No, claro que no. Vos sabés que lo del libro de Houellebecq me hace acordar a lo que hablaba también sobre este tema Oriana Fallaci, ¿no? Que era durísima con respecto a este tema, pero bueno. Sí, está ahora el libro de Eric Zemmour, que se llama El suicidio de Francia, sí, que te lo recomiendo. Bueno, ahí están todas las causas, y a Eric Zemmour lo barren, por ejemplo, de las apariciones en televisión. No le hacen reportajes, le cancelan reportajes. ¿Crees que esto puede cambiar debido a estos actos de violencia o los europeos no se dan cuenta? No, primero no se dan cuenta, hay una especie de garantismo suicida por parte de los europeos, lo cual esto no implica de que uno tenga que alentar la represión, ni mucho menos. No tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver, porque yo creo que los principales responsables de lo que está pasando son los sucesivos gobiernos europeos de décadas de atrás hacia ahora. Bueno, de ahí que salgan muchos como Podemos o Syriza en Grecia, ¿no? Claro, la actitud de rebeldes, el tema de la familia. Indignados. No han alentado los nacimientos en la familia, por ejemplo, haber subsidiado nacimientos, dar premios por hijos recién nacidos. Se intentó, por lo menos en España, el cheque bebé, pero no sé cuándo, duró poco. Para mi juicio, demasiado tarde ya. ¿Cómo sigue esto, Horacio? Para mí demasiado tarde, yo creo que, además, no exagerar, con la posibilidad que algunos lo ha dicho, que se han ofendido, de que el año 2020, 2030 puede haber, a lo mejor antes, un presidente musulmán en Francia. Bueno, eso lo decía Houellebecq, el libro que se presenta hoy, Sumisión. Por eso encaja todo, el ataque, el libro. Sí, hay que ver. Yo lo único que pido es esperar a que se capture a las personas y realmente pueda comprobarse que fueron ellos. Obviamente todo apunta, no cabe ninguna duda. Ellos han prometido la conquista de Europa. Sí, recuperar Andalucía. Claro, el andaluz, hay que aclararle al televidente, no es solamente Andalucía, sino que abarca un enorme territorio hasta casi lo llamado mediodía de Francia. Claro, hasta que bueno, Carlos Martel de la famosa batalla,
Lo paró en Poitiers, sí. En Poitiers comienza, no fue Poitiers exactamente, fue el punto de inflexión. De inflexión, ¿no? Por el 730 y algo, creo. Claro, ¿no? Después, bueno, Lepanto, todo ese tipo de cuestiones. Pero acá no estamos en una situación similar a la de siglos atrás. Acá quienes tienen la masa crítica son los musulmanes pacíficos, dentro de esa comunidad musulmana pacífica que está en Europa, que habita en Europa, que puede superar los 21 o 22 millones de personas. Bueno, hay un 5% radicalizado, no violento, o sea, salafista pero no yihadista, pero sí hay un porcentaje de ese 5%, que es un 2% del 5%, que sí están preparados o tienen por lo menos voluntad de pasar a la acción si fueran requeridos para eso. Aquí, Horacio, hubo varios signos, ¿no?, de que esto podía llegar a pasar. Primero, una amenaza puntual a la revista y al director, que hace 2 años en una entrevista dijo que él prefería morir de pie antes que vivir de rodillas. Y otra amenaza en febrero de 2014, cuando Al Qaeda puntualmente amenazó a Francia por intervenir República Centroafricana. Claro, a ver, yo puedo, de acuerdo, las intervenciones de Francia las hemos analizado en Canal 26, y yo en casi todos los medios del país y algunos medios internacionales. Ha sido de alguna manera la punta de lanza de un nuevo colonialismo, que no es el colonialismo anacrónico del cual se habla tanto, sino que es un colonialismo del siglo XXI que trata de repartirse las esferas de influencia que quedaron de alguna manera destruidas con el derrumbe del bloque comunista. Acá estamos hablando de reparto de esferas de influencia por lo que queda del siglo XXI. Y Francia contribuyó al derrocamiento de Muammar Gaddafi, interviene en el conflicto de Siria, en Mali también. Intervino también en el conflicto africano de Mali. Es decir, vemos una serie de hechos, obviamente, que hacen que cualquier tipo de análisis lleve a esa conclusión. Evidentemente, con esto se han desarmado por lo menos 2 países frente al Mediterráneo. Hablemos de Libia, que estaban presididos por una persona discutida, todo lo que se quiera colocar con respecto a Muammar Gaddafi, pero lo que no se puede decir es que Muammar Gaddafi era un aliado de la red Al-Qaeda, como dijo George W. Bush de Saddam Hussein. Otro descalabro. Entonces, cuando hay un descalabro, yo digo, bueno, qué error. No hubo un plan B. Cuando hay 2 descalabros, empiezo a mirar. Sí, cuando hay 3 o 4, digo, esto no responde a otro tipo de agenda. Horacio, ¿sabes qué? Lo que te quería decir es el hecho de... Yo la otra vez te había reconocido al aire que tenías razón con lo de la primavera árabe, y que yo sí quise creer en la primavera árabe. Por lo menos me quedó Túnez. Sí. Por lo menos uno me quedó. Y que vos tenías razón, pero que yo quería creer que podía haber un cambio, porque vos sabés que me quedó un discurso de un ciudadano egipcio que después del viernes de rezo musulmán en el Cairo dice: aquí no hay, decía en inglés, ¿no? Aquí no hay ni musulmanes, aquí no hay cristianos, aquí hay egipcios. Y es decir, aquí está la ciudadanía. Y eso todavía, fíjate que lo recuerdo y quise creer. Bueno, me quedó Túnez, por lo menos. Ahora, la ciudadanía europea, ¿en qué cree? La ciudadanía europea, yo diría, vamos a por lo menos... ¿Y los políticos escuchan a los ciudadanos? En la francesa, ¿no? Sí. Europa es un continente, sobre todo lo que era la Europa occidental, muy asentada en los principios democráticos. Estoy hablando de la ciudadanía en general, ¿no? O sea, hasta ahí yo no tengo ningún tipo de duda. Pero con respecto a las corrientes migratorias, hay una cuestión. Los inmigrantes no han sido bien recibidos, y además no se han asimilado ellos. Aún entre europeos, ¿Perdón? Aún entre europeos, sí. Porque vos tenés en Suiza, por ejemplo, un matrimonio portugués al cual le nace un hijo y no es suizo. No es suizo, no. Hasta que él a los 18 años decide hacer el bético, o tal vez no. Por eso, mira, hablar del tema Europa es un tema complejísimo en el sentido... Sí, es complejo, sí. Es todo un ajedrez, tener los flamencos, los balones, en fin. Sí. Yo creo que Europa, y aprovecho porque esto fue justamente lo subí a un Twitter ayer, fue una primicia, porque yo lo traté solamente en su momento en Canal 26, creo que fue con Federico Villabruno,
diciéndole que Grecia iba irremediablemente o irreversiblemente a la salida de la eurozona, que es algo que se está planteando ya en este momento. Sí, Merkel le dijo que podía salirse tranquilamente. Claro, en este momento, antes no. Antes podría no. detonar otra serie pero ¿sabes lo que estoy viendo yo? Sí. Es decir, una especie de proceso de regresión a las antiguas ligas, como era la Liga Hanseática, por ejemplo, ¿no? Sí. Y a la destrucción del sueño de Maastricht de la Unión Europea, Sí. propiamente. Y volveremos al Benelux y Claro, a todo eso, ¿no? Yo veo eso, o sea, acá hay Y al carbón una y el vuelta, acero para países más chiquititos. a la vuelta al nacionalismo, Es que, que tantos problemas le ha traído Europa. pero claro, pero lo que pasa es que a mucha gente hay que explicarse. Cuando dice yo soy nacionalista, el nacionalismo fue un invento del siglo XVIII y XIX. El Claro. término patria fue un invento. Antes se peleaba por el noble, por el rey o por quien fuere. Cuando Exacto. empiezan a ver las burguesías que empiezan a tomar poder, empiezan a hablar de país, de patria, de territorio. Pero justamente eso es un término que viene de hace 2 siglos y pico atrás. Sí. Ahora, la gran construcción de la Casa Europea, que ha tenido tantas idas y vueltas y ahora está teniendo tantos retrocesos, porque también los europeos creen mucho en Los Ángeles y todo eso, y a veces se les escapa el objetivo principal por creer en muchas utopías y Sí, no ir no, a lo práctico, porque iban bien, creo yo. Sí, pero yo creo que en este momento están en un proceso de regresión, yendo al capítulo Francia, que es lo que nos está preocupando en este momento. Yo lo que pronostico es de que va a haber futuros ataques, que esto es solamente un eslabón de una cadena. Sí, yo Lo coincido anticipando. con vos en eso. Lo he venido anticipando. Hace 3 o 4 meses atrás yo advertí a un grupo de alumnos de la Sorbona que están muy conectados porque están muy interesados en la cuestión de Medio Oriente, que tuvieran cuidado precisamente esos días. Uno de esos jóvenes me dice: yo llego a mi casa y me contacto con vos. Subió al metro, lo que es para nosotros el subterráneo, Sí. y lo atacó un ciudadano extranjero por ser blanco, porque el chico este blanco, y además de todo esto, bueno, lo que hay acá justamente para poner arriba de la mesa es que fue salvado por gente extranjera. Bueno, pasó hace 2 días en España, cuando un policía que era huérfano y era muy querido, un joven de unos 20 y pico de años, fue a pedirle papeles a uno que era inmigrante ilegal, era subsahariano, y empezó a gritar y lo empujó y le pasó el subte o un tren por arriba Bueno, al exacto. policía. Sí, bueno, fue terrible. Entonces empezó a haber otras reacciones. Hablando de reacciones y de todo lo que hemos tratado de hacer en este tiempo, de explicar algo que es mucho más complejo, porque es todo un juego de ajedrez este problema. ¿El campo de batalla, entre comillas, es solo Europa o es el mundo? Y la segunda, No. después de esto, ¿qué cambia en Francia y qué cambia en Europa? Porque los ingleses hace rato que están también con la suya, con la inmigración, no queriendo ni siquiera a los rumanos ni a los búlgaros. Viste que se está hablando también de poner ya Por la coto tribu roma. sobre todo los rom, sí. Bueno, tienen problemas hasta con los propios rumanos, los rom, Sí, con sí. los rumanos eslavos. Es decir, lo único que se ha expandido con la Unión Europea es un problema localizado en un país que ahora está dividido en la Europa comunitaria. Pero, ¿qué puede el campo de batalla? Voy a las preguntas. ¿Es solamente Europa o no estamos demasiado lejos, como decíamos en otro tiempo, no? No, Nos como está- decías vos, es tu frase, nunca se está demasiado lejos. Vivimos en uno de los países más alejados del mundo, pero nunca se está demasiado lejos. Y Dicho la otra, Manuel ¿puede Castro, cambiar el algo? famoso, Y bueno, ahora la sí. respuesta mía es que esto no es europeo, sino que es global. Y cuando uno habla de global, para que la gente no se confunda, porque uno dice global y ya se imagina el globo terráqueo. Bueno, yo hablo de global en el sentido de que no hay espacios a los cuales pueda exceptuarse o considerarse a salvo de este tipo de situaciones. Porque esto ocurrió en la Argentina. Más allá de quién haya puesto la bomba en tal o cual lugar, acá en la Argentina lo cierto es que se voló la embajada de Israel. Claro. y se voló el edificio de La AMIA. O sea, está muy en discusión el tema, está el famoso memorándum con Irán, con el cual yo no estoy en absoluto de acuerdo, pero de cualquier manera yo creo que, dándote la respuesta muy concreta, es que esto es verdaderamente global, porque el objetivo final de los yihadistas, autores aparentemente de este hecho luctuoso en Francia, es la instauración
primero que todo de Emiratos regionales, y después de apuntar a un Emirato global. Están tras eso. Entonces la ignorancia y el garantismo suicida, no digo el garantismo que queremos todos, yo también soy garantista, yo creo que a mí me garantiza. Legalismo, pongamos, lo legal, lo que corresponde, lo que es la ley, la extura ley. Ellos están más allá, yo creo que en Europa no ven el peligro, o no lo quieren ver, no lo ven, o ven algunos, ven una situación irreversible. Como ven la situación irreversible, dicen, señores, paremos la mano, acá no hablemos más de inmigraciones, no hablemos más de cuántos musulmanes hay o no hay en Francia. Está prohibido, no hay en Francia estadísticas oficiales de cuántos musulmanes hay. Está prohibido, ¿pero por qué? Porque yo pienso que hay mucha gente que piensa en serio, y que ha llegado a la conclusión de que realmente, como dice este libro, en el año 2020, 2030, no sé cuándo, un presidente de Francia puede ser musulmán. O bueno, quizá, Horacio, quizás haya gente que le convenga, ¿no? Quizás haya gente que le convenga un nuevo orden mundial, ¿no? Sí, lo que vemos ahora es el fin de un ciclo histórico, eso lo hemos hablado mucho en el canal, el final de un ciclo histórico de siglos, que esto ha durado siglos, acompañado de un cambio generacional, que es algo que no se vio de manera conjunta también en tiempos remotos. Claro, esto es un enfrentamiento cultural brutal. Tremendo, porque ahora, Huntington tenía razón, porque algunos dicen... No, Huntington para mí fue un gran cretino que se fumó 3 porros. Otro que me dice lo mismo, ese se fumó todo. Pero fíjate que los choques se están dando, ¿no? Sí, pero fíjate una cosa, que los choques de los cuales habló Samuel Huntington, pero bueno, pero acá lo que estamos viendo, hablemos bien concreto, salvo estos ataques terroristas. A ver, en Siria, ¿quiénes mueren? Mueren musulmanes. Sí, ¿asesinados por quién? Por musulmanes. Es verdad eso. ¿No es cierto? Entonces, cuidado, yo para mí, Huntington, no la veo, y como el famoso tintorero, como se llama el japonés. El japonés. ¿De acá? No, el americano. Fukuyama. Fukuyama. El fin de la historia. Exactamente, para mí, tanto Fukuyama. Otro también que para vos se fumó todo. Fallaron realmente en sus aciertos, sus predicciones. Bueno, Huntington acertó en lo de Ucrania, cuando dijo que un soviético dijo, la verdad a nosotros nos interesa la parte de Crimea y los territorios rusos de Ucrania, el resto se puede ir a, dijo una palabra. No, sí, tal cual, sí. Así que bueno, mira, Manuel, será cuestión de ir analizando cómo se desarrolla esto. Yo anticipo más ataques en Francia, no descarto ataques en otros países, no solamente no descarto, sino que vos has leído, creo en el canal, mi mensaje al Santo Padre Francisco, sí. Y la respuesta que él dio. Sí. Bueno, para que el Papa diga hay que parar al Estado Islámico. No, por supuesto, es un tema, bueno, obviamente porque están la vida de los cristianos de por medio, ¿no? Bueno, los cristianos y hasidíes ya directamente... Bueno, los hasidíes la pasan peor, ¿no? Sí. Porque se los considera heréticos dentro de lo que es lo musulmán. Y aparte hay algunos son preislámicos. No, y aparte no solamente eso, es satánico porque adoran... Claro, satánicos. Tiene la figura del pavo real. Claro. No olvidemos que para los musulmanes, incluso hasta para los yihadistas, Jesús es un profeta. Cierto. Del Islam. No el último. No el hijo de Dios, pero tal vez uno de los más grandes profetas. Bueno, Mahoma dijo que no podía hacer milagros. Yo he discutido hasta con teólogos musulmanes del exterior, pero de alto vuelo, ¿no? Sí. ¿No? Justamente dice, no, y ustedes no reconocen, dice a nuestro profeta como último profeta. Le digo, pero para nosotros, yo le explicaba, que fue Jesucristo. Cuando el último de los evangelistas, San Juan, termina su ciclo, su evangelio, se cierra el ciclo de la claro, tal cual. ¿no? Del mensaje. Si es la llegada del Mesías. Claro, se cierra todo no el hay ciclo. No, se puede ser interpretado de muchísimas maneras. Exacto. Pero se cierra se llama el ciclo de la revelación. Claro. ¿No? A partir de eso se cierra, entonces le digo entonces le digo a ustedes, ¿por qué no reconocen, por ejemplo, a Jesucristo como el Hijo de Dios? No pueden, le digo. Entonces nosotros tampoco podemos reconocer al profeta Mohammed de ustedes como un profeta nuestro. Uh-huh. ¿No? Entonces una conversación interesante, pero con gente de alto vuelo, estamos hablando teológico, pero que no eran yihadistas, eran pensadores religiosos. Pero yo tenía oportunidad de hablar en congresos internacionales con teólogos de la mezquita Al-Azhar de Egipto, que gracias a las invitaciones que he tenido he podido
conversar y cambiar opiniones y todo ese tipo de cosas con ellos. Yo he conocido también obviamente extremistas, pero extremistas laicos, por ejemplo, de Al-Fatah, los grupos como Al-Saika de Siria. No olvidemos que al jefe de Al-Saika de Siria lo mató el Mossad con un balazo en la cabeza en Cannes, en Francia. Sí. ¿No? De manera que si uno tiene experiencia con este tipo de personajes, pero cuando vos ves que todo eso se sale de una matriz determinada y que hay una especie de cambio de paradigma, y el cambio de paradigma se caracteriza por la ruptura de las tendencias existentes y de la creación que brotan nuevas tendencias que conducen a escenarios diferentes a los que se habían contemplado anteriormente. No era lo mismo un escenario de Guerra Fría que un escenario de un mundo como el que estamos viendo ahora, en pleno estado de caos, ¿no? Sí. Nos cuesta, Horacio, creer muchas veces, ¿no?, en la versión oficial de este tipo de cosas, a mí por lo menos. Occidente, yihadistas, Al-Qaeda en este caso, pero hay gente que creo, y no sé, por eso te pregunto a vos también, ¿qué pensás? Que maneja quizás las cosas desde más arriba, ¿no? Y que los hilos lo manejan 10 u 11 personas. Por supuesto, pero no solamente dentro del yihadismo, también de afuera. Por eso, a todos por igual. Yo te contesto, te digo solamente algo, porque es muy interesante lo que estás diciendo. A ver, el Estado Islámico nació en Irak en 2004. Fue destruido por el general David Petraeus, que era el jefe del Comando Central, quien recomendó a George W. Bush, en un momento que la posición americana estaba muy debilitada, aumentar las tropas en lugar de sacarlas. Fue el famoso Surge, ¿no? del año, si no me equivoco, 2006. Ellos hicieron una alianza con las tribus sunitas locales, que no querían saber absolutamente nada con los recién llegados de Al-Qaeda, que mataban a sus hijos, ejecutaban a sus hijos, etc. Bueno, el ISIS fue destruido, fue totalmente destruido y desmantelado. Ellos se replegaron a la frontera con Siria y al norte de Irak. ¿Qué sucede? Cuando comienza esa famosa falsa primavera en Siria, son reclutados, los remanentes, son reclutados por servicios de inteligencia occidentales, en comandita con Arabia Saudita, con la complicidad de Jordania y también la de Turquía, que lo deja pasar. Entonces el ISIS se regenera ¿dónde? En Siria. Por falta de previsión y factores que podríamos estar hablando una hora, ellos se desplazan a Irak, donde encuentran a esas mismas tribus sunitas que los combatieron con los brazos caídos. ¿Por qué? Porque consideraban que el gobierno chiita central de Irak, pro-iraní, estaba persiguiendo a la gente de sus tribus. O sea, en lugar de combatir al ISIS, lo dejaron pasar. Porque si no, no se explica los triunfos del ISIS. Ahora que esos sunitas, que estamos hablando de los mismos que utilizó George Bush, que bajaron los brazos ahora, han conseguido cierto tipo de mejoras, ellos mismos van a empezar a combatir al ISIS. Pero han creado, Occidente ha ayudado a crear un monstruo, Occidente y sus aliados, sí, claro. Un monstruo, como pasó con Al-Qaeda en Afganistán, Ben Laden, claro, que luego es muy difícil controlar, porque la cuestión, ahora uno le echa la culpa a veces a Ronald Reagan o a George Bush y todo. No, la idea primigenia de organizar células yihadistas en lo que era la órbita de la Unión Soviética viene de la época de Jimmy Carter, o sea, es anterior. Después se va desarrollando y frente a la invasión soviética en Afganistán, bueno, vieron la oportunidad, obviamente, de ayudar a infligir una derrota muy dura a las fuerzas del comunismo soviético, que terminó siendo expulsado de Afganistán, ¿no? Sí. Pero ahora estamos viviendo otra historia, es algo muy complicado, y para terminar, porque yo me tengo que ir a otro lado, sí. Yo diría que con respecto a Francia, lamentablemente los ataques van a continuar en un futuro y tal vez algunos con mayor gravedad. No descarto tampoco decapitaciones en Francia, como la que hemos visto de alguna manera en Londres con el soldado Rigby. Antes que te vayas y nos abandones, por favor. Llegado el caso que yo lo estuve diciendo aquí, pero llegado el caso que se comprobara que fueron islamistas, ¿no sería bueno que hubiera una concentración hasta de cristianos y musulmanes en Francia diciendo: nosotros no tenemos nada que ver con esto, no nos representa, no los queremos? Sí, sería lo ideal, pero estas cuestiones son muy difíciles de lograr en un país que está muy dividido, porque no en vano Marine Le Pen
tiene en este momento una alta posibilidad de ganar las próximas elecciones. Bueno, gracias. ¿No? Entonces esa gente no se va a sentar nunca, ni va a fomentar una solución de este tipo. Ellos van a querer acceder al gobierno y al poder en Francia para poder de alguna manera rechazar esto que consideran realmente un peligro mortal para la existencia de la Francia francesa, propiamente dicho. Gracias, Horacio, una pena. Por favor. Un saludo, Horacio. Hasta pronto, un abrazo. Nos vamos en vivo a Francia, ya hay marchas, antes incluso de que hable el presidente François Hollande a todo el país, hay marchas en repudio y por supuesto, Manuel, la gente con